Bienvenidos y bienvenidas a esta jornada de capacitación. En esta oportunidad, la profesora Belén Zucchelli, que ya ha estado en otras jornadas, nos va a plantear la importancia de pensar las áreas de enseñanza potenciadas por los distintos lenguajes artísticos. Cabe destacar que la docente es especialista en la temática, por lo que nos va a proponer en esta capacitación reflexionar sobre el valor que posee el arte como herramienta pedagógica en la escuela. Pensando en estos lenguajes artísticos como son la danza, el teatro, las artes visuales, que no solo enriquecen la experiencia educativa, sino que también funcionan como potentes disparadores para abordar contenidos curriculares de las áreas de enseñanza. Ella nos va a proponer distintas metodologías, recursos, estrategias vinculadas a la magia del arte, ¿no? Y a cómo éste permite activar las emociones, la memoria, la atención, la creatividad, favoreciendo aprendizajes más duraderos y profundos. Los invito a participar y disfrutar de esta nueva jornada. Hola a todas y todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Zucchelli Belén, como recién me presentaba Roxana. Quizás algunos me conocen de alguna otra capacitación. Previo a esta jornada, hemos realizado una jornada similar en donde abordamos temáticas del arte y cómo enseñar a mirar imágenes en la escuela como un potente recurso didáctico para aplicar a las distintas áreas. En la jornada de hoy, si bien vamos a tocar temas similares, no tiene el mismo objetivo. Vamos a abordar quizás desde una mirada más teórica, repensar a el arte no solo como un área curricular, sino como un derecho de nuestros estudiantes, también como una herramienta pedagógica donde se favorece la memoria, la atención, las emociones, donde a partir de ella traccionamos el conocimiento a partir de estrategias pensadas desde lo artístico y lo artístico obviamente entendido desde sus múltiples facetas. Espero que les sea de gran utilidad, así que comencemos. En primera instancia, lo que me gustaría como comentar es que la educación artística tiene su campo de conocimiento propio y sus profesionales propios y formados para ello. Docentes de educación artística en cuanto a a la plástica, al lenguaje visual, docentes de danza, docentes que se encargan de la parte musical docentes formados en conservatorio. Lo que vamos a proponer en esta jornada es trabajar de forma conjunta con ellos y ellas sin lugar a duda, pero también utilizar nosotros como docentes y profesores, maestras, maestros y profesoras, utilizar el recurso artístico, ¿no? Como parte de nuestra enseñanza, como también un recurso didáctico, pero también como un contenido. ¿Por qué? Acá lo que voy a plantear y me interesa que pensemos ustedes detrás de la pantalla el arte como un derecho. ¿Qué queremos decir de que el arte es un derecho? ¿Qué es lo que nos lleva a pensarlo de esa manera? El arte, el derecho es el derecho al conocimiento. El arte nos va a permitir acceder a dicho conocimiento desde múltiples espacios. Por empezar, debemos pensar que todo lo artístico, museo, obras de arte, músicas, son conocimientos culturales que nuestros estudiantes deben y tienen el derecho de tener, ya sean conocimientos en auge de lo artístico como conocimientos previos, artistas previos, y poder, a través de conocer todos estos artistas de otras épocas, entender el mundo de una mejor manera. Y mismo, piensen que el arte es una forma de expresarse. Entonces, los artistas actuales se expresan a través del arte. Eso es un derecho de nuestros estudiantes acceder al capital simbólico y cultural, a la cultura actual, al conocimiento. Vamos entonces, para ordenarnos, a plantear al lenguaje como la propia área curricular y espacio de conocimiento, ¿no? Como un campo de conocimiento propio con sus propias características. Como un recurso didáctico, como un puente para el acceso para, como decía recién, para traccionar ciertos conocimientos y ciertos contenidos, como un derecho, todo lo que recién explicaba, ¿no? Como el derecho a conocer, el derecho a saber, el derecho a estar informados, el derecho a vivenciar.
el arte, porque el arte es algo que nos atraviesa, que decíamos en una capacitación anterior, recuerdo, el arte está en todo el día con nosotros, desde los diseños de los elementos que usamos, desde la música que escuchamos, en todo momento está el arte acompañándonos. Nosotros tenemos que aprender a mirar y aprender a enseñar a mirar, ¿no? Poner una pausa a este mundo tan ajetreado, no sé si existe esa palabra, de un mundo tan en movimiento constante, con tanto agite, poner la pausa y aprender a mirar. Y con ello enseñar eso también en el espacio áurico. Y por último, como articulador. ¿A qué voy con esto? Articular con las distintas áreas. ¿No? El arte nos permite, como este recurso que nombraba antes, pensar, articular las distintas áreas curriculares a través de un mismo recurso artístico. Y, ¿por qué no?, de forma conjunta con nuestros colegas de educación artística. Y también vamos a ver ahora, voy a proponer hasta con los profes de educación física. ¿Sí? El arte nos permite nuevas formas de enseñar, de pensar, de aprender y de habitar los espacios educativos. Las y los voy a invitar a que pensemos por fuera de las prácticas tradicionales. Voy a traer a que reflexionemos sobre nuestras propias prácticas docentes, esas prácticas cotidianas que tenemos establecidas, que se convirtieron quizás en una forma estructurada de hacer, que si bien esa forma a veces trae calma, bueno, hoy quiero que reversionemos eso. Y con estos contenidos que siempre damos y siempre estamos acostumbrados a dar de cierta manera, repensarlos con una mirada artística. Y vuelvo a decir esto que también antes explicaba. El arte va a permitir una mejor memoria, una mejor atención y va a motivar a la creatividad también. Piensen que todo lo que tenga que ver con lo artístico y salga de lo monótono permite activar zonas del cerebro en donde se activa la memoria y la atención, que es algo que estamos en este momento necesitando fuertemente en nuestras escuelas. Bien, si bien muchas de estas cuestiones las acabo de decir en la placa anterior, me quiero quedar con esto, con entrar con la cuarta, entrar al mundo metafórico. ¿Qué quiere decir? ¿A qué voy con eso, con entrar al mundo metafórico? Recientemente hubo una jornada de educación artística en las escuelas donde se nos invita a pensar, puntualmente a las docentes de educación artística, pero en este caso invito a que todos pensemos en la importancia del arte como los lenguajes metafóricos. Piensen quizás algo más visible o tangible, podemos pensar en la poesía, donde esas metáforas y esas formas no literales de decir, no literales de comunicarnos, nos hacen entrar en un mundo mágico. Tiene algo de magia el arte, como lo tiene la lectura creativa, como lo tiene la escritura, donde se pone en juego algo puramente humano. Piénsenlo en ese sentido. Advertí que esta jornada iba a ser un poquito más teórica. Piénsenlo en ese sentido, en algo propio del humano, del crear. ¿Qué nos caracteriza a los humanos por fuera de otras especies? La posibilidad de crear, de generar una herramienta, de generar un instrumento para, bueno, en este caso el arte nos permite llevar a la creación de nuestra mente, de nuestras posibilidades infinitas de creatividad. Y piensen qué importante es eso para las infancias. Qué importante es brindar un espacio de juego por fuera de las pantallas, por fuera, volvemos a lo que decía antes, ¿no? A poner una pausa, perdón, en este mundo apresurado. Poner una pausa, un pin en la institución educativa, en donde nos sentemos a crear, nos sentemos a escuchar, nos sentemos a debatir con un otro. Por ejemplo, voy a comentarles en un ratito la posibilidad de crear una danza, ¿no? O crear un mural, o crear un cuadro grande, o crear una obra literaria en donde yo tenga que debatir con un otro, poner una pausa, y no siempre que todo sea exactamente rutinario, sistematizado, donde pueda volver. Dice, el arte es errar, sin lugar a duda. Quienes hayamos alguna vez querido crear, hasta pienso en tejer, que también podemos tomarlo como un arte, algo en el que soy realmente mala, no, pero que lo intenté, y uno erra ahí. Y en ese errar se encuentra, me estoy yendo quizás a varias aristas, ¿no? Pero tiene que ver con esto, ¿no? Con este mundo metafórico, este mundo de la fantasía, este mundo de la creatividad, que es parte y es un derecho de lo educativo.
No, el diseño curricular está para guiarnos y dentro de ella una serie de contenidos preestablecidos que nuestros estudiantes deben saber. ¿Cómo enseñarlos? Parte por nuestra creatividad como docentes. ¿Qué hay detrás de ese currículum oculto que todas sabemos? Enseñar a la pausa, enseñar a la creatividad, leer un cuento en la tranquilidad, un cuento quizás en que no tenga que responder preguntas a ver cómo lo comprendí, leer una poesía, visitar un museo y apreciarlo, crear obras artísticas y apreciarlas a través de un contenido sin lugar a duda, pero en el mero hecho, en la mera situación de crear y disfrutar del mundo artístico y por lo tanto metafórico también. Y acá me quedo con esta pregunta que me gustó mucho hasta pensarla. ¿Qué pasa con el juego? ¿Qué pasó con el juego y con la imaginación en la escuela? La cuestión y la necesidad de cumplir con la planificación nos hace que a veces no nos demos el tiempo o no les demos el tiempo a nuestros niños de jugar, de imaginar, como recién les decía, de crear, de errar. Entonces, invito a que pensemos al arte como la herramienta para jugar, al arte como la herramienta central de la creatividad en el espacio áulico. Vamos ahora a ver y pensar que un poco ahí cada docente del otro lado va a ir pensando en qué contenidos, en qué situaciones, en qué contextos son los que trabaja y quiere trabajar y cómo poder tomarlos, desarmarlos y pensar con ello un juego. Recordemos esto que decía recién del capital cultural y simbólico. Es un derecho, al igual que cualquiera de los contenidos que brindamos. Entonces, proponer un espacio de juego reglado, organizado, pensado por las docentes, juego, arte, imaginación, es vital, es vital. No dejar eso únicamente ligado al hogar y dar ese espacio en un ámbito educativo. Pensaba recién la importancia de la planificación, ¿no? Como invitamos a nuestros alumnos a crear, las y los invito a crear a ustedes también, a ser docentes creativos, a ser docentes investigadores, ser docentes que toman la planificación que nos es solicitada, continuar, pero también desarmarla y darle la vuelta. Y decir, yo voy a dar Caperucita Roja, pero lo voy a dar de esta manera. Voy a buscar obras de arte a lo largo de todos los siglos e investigar cómo se representaba Caperucita Roja, qué imagen había de ella. Voy a hacer que mis estudiantes hagan una muestra de arte con el color rojo y con caperuzas, y que en otras situaciones se utilizaron estas capuchas. Por dar un ejemplo, ¿no? Algo que pienso yo en este momento, pero digo, tomar eso y reversionarlo, darnos nosotros como docentes la habilidad, el tiempo, la libertad de crear, de planificar y de investigar. La planificación por sobre todo, nada es un como sí, ¿no? Todo esto que yo las y los invito a pensar debe estar planificado. La planificación ordena y nos ayuda a que nuestro contenido esté justificado teórica y profesionalmente. Bien, y acá voy a hablar un poquito de un resumen de lo que estábamos hablando recién. Voy a leer en algunas partes. Defender el derecho a imaginar, a jugar con el lenguaje, a crear sentidos múltiples, a tomar decisiones en el marco de posibilidades, a construir, a aplicar diversas operatorias en la resolución de problemas, a desviar sentidos. Decíamos que el arte se utiliza como un mediador para el diálogo. Bueno, ahí hay la resolución de conflictos, sin lugar a duda. ¿No? A desarticular ideas preestablecidas. Muchas veces la lectura, los cuadros, las obras, el cine, nos invita a repensar sobre nuestra propia realidad y entender cómo está construida, entender el mundo que habitamos. Piensen que todos los artistas, o en su gran mayoría, toman al arte como una forma de comunicación. Se comunican a través de él, expresan aquello que les pasa interna y externamente en el arte. Bueno, invitar a leer eso, aprender a mirar, como decíamos, ¿no? Aprender a mirar el arte, a saber leerlo, a saber interpretar en distintas cuestiones, en distintas
obras artísticas como la danza, el teatro, el cine, la música, el arte visual. ¿Cómo pensar en eso y qué nos está queriendo transmitir? Y desarticular ese mensaje para poder comprender las ideas presentes, ¿sí? O quizás de la época del artista. Y trabajar de forma conjunta con los chicos, si esas cuestiones aún se ven reflejadas en la actualidad. Sigamos con este párrafo que es muy, muy interesante. Al final les dejo la biografía de donde lo pude. Es el derecho a nombrar lo invisible, a decir lo indecible. Muy interesante esa parte, ¿no? Aquello que no se verbaliza, cómo se expresa, esa metáfora. A encontrar formas, nuevas formas de pensar de lo que se da por sabido. A desarmar ese sentido común, que es a veces y muchas veces tarea también propia del docente, previo a la clase, ¿no? Es el derecho a una plaza, al aula de la escuela, a la vereda del barrio, que no sean solo espacios físicos, sino también lugares de encuentro y fantasía. Mejor dicho, increíble, ¿no? Y algo que me parece vital es salir de las cuatro paredes del aula, que el proceso educativo se dé no solo en la escuela, sino habitar, que la escuela habite a la comunidad, salir al museo, salir al centro cultural de la comunidad, buscar artistas de la, ahí está el docente investigador, buscar artistas de la comunidad e invitarlos a la escuela, preguntarles cómo viven, cómo desarrollan su arte, qué piensan al hacerlo, mostrarles a los niños y niñas que hay otras actividades más allá de las socialmente aceptadas, más allá del médico, más allá del abogado, más allá del youtuber, más que hay múltiples. Ahí vamos de vuelta, ¿no? El capital cultural y simbólico que se les enseña a nuestros niños en las escuelas. Y nosotras y nosotros como agentes de cambio y de agentes que brindan ese conocimiento. Y ahí están, lo que dice ahí, lugares de encuentro con fantasías y la imaginación. Y si no tengo la posibilidad de salir a la comunidad, traigo a la comunidad a la escuela. Y si no, desarmo el aula, las líneas de los bancos establecidos y creo un espacio de fantasía, con telas, con luces, con cartones, cambio la estructura tradicional habitual y vuelvo el espacio áulico un lugar de fantasía para crear, para habitar y para aprender. Bien, veamos ahora cómo se puede efectivamente, ¿no?, llevar y utilizar el arte en la escuela. Bueno, primero, trabajar de forma conjunta con él y el docente de arte, ¿no? Planificar, ¿no?, prácticas artísticas y pedagógicas situadas en un contexto, planificaciones áulicas e institucionales. ¿Por qué no pensar con pareja pedagógica, pensar con toda la escuela una jornada artística, que cada curso tenga un artista, un tipo de danza, un tipo de arte? ¿Por qué no? Volvemos al docente investigador, si no lo sé, lo investigo, puedo buscar las distintas corrientes artísticas a lo largo de la historia, o trabajar de forma conjunta con el docente de educación artística que haya en el cole. Y hablar, decirle, bueno, quiero que llevemos este proyecto a cabo, quiero que encargarme del surrealismo, encargarme del impresionismo, de distintos artistas. Yo le traje hoy para que veamos, también que, bueno, yo tengo varios por ahora no me dedico más a enseñar arte, sino me dedico a otras cosas dentro de la escuela, pero no quita que tenga un montón de estos libros de distintos artistas que muchas veces están en ferias. Repito, yo los tengo tengo más, ¿no? Pero bueno, acá tengo un par. Buscarlos en ferias, ir recolectando, ir preguntando en las casas, ¿no? Que cada niño, por ejemplo, traiga un libro de arte, que busque y traiga a su artista y tenga que investigar sobre el artista en cuestión. ¿Y eso qué les va a permitir? Transversalizar con prácticas del lenguaje, sin lugar a duda. Ahí hay una planificación pensada desde el conocimiento artístico y desde las prácticas del lenguaje situadas. Fortalecer vínculos con la comunidad, pensar estrategias didácticas innovadoras, salir de lo cotidiano, salir de lo que estamos acostumbrados, explorar nuevos universos didácticos, desarmar prácticas pedagógicas, prácticas educativas repetidas, como decíamos recién, y una construcción de la ciudadanía, sin lugar a duda. Sin lugar a duda, hay una construcción a través del lenguaje artístico de la construcción de la ciudadanía.
¿sí? Si leemos, miren acá. Bueno, artistas que a lo largo de la historia fueron creando obras que todo tienen que ver con el periodo histórico en donde habitaban, en donde vivían. Es muy interesante aprender a leer las imágenes y saber por qué y cómo pintaban estos artistas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos uno de ellos. Y estos son todos abordajes ligados a las experiencias, a las vivencias, a reflexionar sobre ese artista que estamos trabajando. Pensemos ahora algunas posibles propuestas dentro de los distintos lenguajes artísticos. Entiendo que no somos especialistas quizás en teatro, pero sí somos especialistas en educación y podemos decir, tomo el teatro como herramienta para trabajar. Y si no sé, pregunto, averiguo, busco a la profe de teatro del cole o averiguo y leo en internet que hay un montón de información, ¿no? Por ejemplo, se me ocurría que uno puede tomar algún libro de texto de prácticas del lenguaje. Yo acá encontré este como una opción. Puse El espejo africano, que es un libro que se está leyendo en las escuelas en este momento, por lo menos en las de Buenos Aires, en el AMBA, y pensar alguna parte del texto donde los chicos puedan interpretarlo, donde tengan que transcribirlo en sexto grado, donde se ve teatro, si no me equivoco, poder pensar, o quizás no, aunque no sea parte de, pensar cómo transcribirlo a una obra de teatro y llevarlo a cabo. Quizás no todo, sino una parte. Invitar a las familias, demostrar lo que hicimos o no, o que sea simplemente un trabajo propio de la semana en donde ellos tengan que crear una obra de teatro y después, en base al texto, o tomar algunos personajes y con ello crearlo. Sin lugar a dudas, otra de las opciones es conocer los múltiples teatros que hay en el barrio y en Buenos Aires o en la provincia de donde cada uno viva. Los teatros, ver un teatro es una experiencia mágica, ver una obra de teatro, y ni hablar si podemos visitar teatros de muchísimos años, donde la arquitectura en sí misma es una obra de arte, ¿no? Hay también muchas campañas que van a las escuelas, compañías, muchas compañías que van a las escuelas, que realizan obras artísticas y poder entender y ver qué es lo que tiene dentro una obra de teatro, qué es el teatro, para qué inicia, estudiar la historia del teatro. Es parte de comprender ese lenguaje artístico, ¿no? Y realizar ya una producción teatral más masiva dentro del aula. Ahí ya tenemos múltiples lenguajes artísticos. El maquillaje, el vestuario, la escenografía, investigar, porque hay gente que se dedica exclusivamente a esos lenguajes artísticos y es maravilloso que nuestros niños y niñas puedan saber de ellos. Hasta podría pensar en hacer una entrevista a una maquilladora, a un maquillador. ¿Qué tipos de maquillajes hay? Hay maquillajes hoy que superan la realidad, que se hacen con prostéticos, que es una cosa increíble. Y bueno, pensar con los niños esas situaciones y que conozcan ese mundo es absolutamente enriquecedor para ellos. En este punto me detengo para hablar de las danzas y la importancia de trabajar las mismas por fuera de los actos escolares únicamente. Por fuera de la efeméride propiamente dicha, donde trabajamos el gato, el carnavalito, bueno, sino conocer realmente, porque hay una cuestión sistemática de la escuela en donde vamos a hacer esta danza, se muestra la música, se marcan los pasos y no hay un conocimiento real y efectivo de cómo se logra, de dónde viene esa danza, cuál es el fin, cómo comienza, si se sigue utilizando, por qué, y también resignificarla, repensar esta cuestión del cortejo, ¿no? ¿Por qué en ese momento está bien visto, cómo no? ¿Qué cosas cambiaron? Hoy en el folclore hay muchos hombres que bailan con hombres, mujeres que bailan con mujeres. Eso fue transformándose y es muy interesante investigar y leer sobre esta temática para reversionar y entender cómo el mundo va cambiando y cómo las prácticas y costumbres las vamos haciendo en comunidad de forma conjunta.
¿no? Entonces, investigar sobre ellas y pensaba, quizás ahí habría que ver con los recursos que uno cuenta, crear propias danzas, crear coreografías, que sean coreógrafos y coreógrafas por un momento, en donde tengan que pensar cómo bailarían cierta danza, por qué, qué les lleva esa música, hacia dónde, qué podemos pensar, hacia qué colores nos lleva ese lenguaje musical. Bueno, y con eso crear una danza. Me parece muy interesante pensar, ya, volviendo a los actos escolares, armar la coreografía con los chicos. Si vamos a usar un traje, escuchar la música, investigar y pensar qué traje podríamos usar, pensar cómo nos posicionamos, quienes no participan, si es que no quieren bailar, qué van a hacer para colaborar con esa danza, porque la danza no es solo el baile y el movimiento. Y acá, bueno, lo pensaba para trabajar de forma conjunta con ciencias sociales. Sin lugar a duda con educación física, si en la escuela hay profe de danza, muchísimo mejor. Y con matemática, porque hay un montón de cuestiones del tiempo, de las figuras geométricas. Miren lo que pensaba. Estamos trabajando figuras geométricas en matemática, vamos al patio, las hacemos en el piso, ponemos una música y tienen que crear un paso de baile utilizando esas figuras geométricas, creando, en vez de infinitos, creando dos círculos, creando cuadrados, creando triángulos, con el movimiento del cuerpo. Estoy trabajando matemática, estoy trabajando el movimiento, la danza, salí del aula, puse en foco la atención, puse en foco la creatividad. Hay mucho para trabajar en esa simple actividad que quizás puede llevar una mañana de creación. Bueno, y acá me siento mucho más cómoda hablándoles y les repito que hay otra capacitación muy interesante puntualmente de aprender a leer y ver las imágenes en donde, bueno, las artes visuales, cómo involucrarlas en nuestra práctica cotidiana como docentes. Hay una infinidad de obras artísticas que podemos involucrar en nuestra práctica como docentes para el análisis de momentos sociales en la historia, para el análisis de las prácticas del lenguaje, para la creación de historias, para aprender y entender el mundo que nos rodea, para expresarnos. Es también quizás a veces más práctico porque podemos trabajar en los propios bancos sin tanta movilidad o no. Conocer los museos es fundamental que los chicos entiendan que el arte está en la escuela, en lo cotidiano, en los museos, repensar y resignificar por qué hay arte, por eso le puse la Mona Lisa, por qué hay arte que se valora más que otro, ¿no? Hay muchos signos de pregunta. ¿Qué es valorar el arte? ¿A qué se le da valor? Y también hay una cuestión fundamental que, bueno, acá para que repensemos, que es la frustración. Lo que decía antes, el arte nos permite equivocarnos. Crear, agarrar un crayón, un pincel, agarrar un lápiz de color y ponernos a dibujar y crear situaciones artísticas, hace que se generen frustraciones, que no me salga lo que yo quiero, que quiera copiar en vez de crear. Todo eso se tiene que trabajar en el aula. Me parece fundamental trabajar con nuestros chicos esas cuestiones. Ni hablar de acercarles material. Les decía recién, los libros, acercarles las obras artísticas y los materiales con los que están hechos. Eh, a ver, ahí yo les había, tengo una placa más donde había focalizado algunas cuestiones. Acá estamos. ¿Qué representa la imagen? ¿Cómo está representada? ¿Qué significado tiene la imagen que estoy viendo? ¿Quién la creó? Investigar sobre su creador y su contexto. ¿En qué contexto histórico está hecho? ¿Cuál es el sentido y efecto que genera la imagen en mí? ¿Qué quiso generar ese artista? Puede ser una imagen plasmada, un mural, una foto, una fotografía, millones de fotógrafos y fotógrafas de la naturaleza, de lo social, que es increíble, ganadores de premios Pulitzer, argentinos, obras argentinas, como Ausencias de Germán, que ahora no recuerdo su apellido, muy interesantes para debatir con los chicos. Repito, estaban en la capacitación anterior, toda esta cuestión más centralizada. O también podemos pensar en intervenciones al lugar. Fíjense la imagen que estaba antes, donde había un montón de cartones, esa es una obra laberintos de un museo, ¿no? Y hacer una intervención dentro del espacio áulico.
Es muy enriquecedor que la obra de arte salga del rectángulo, del cuadrado y pase a la pared, pase a lo masivo, ¿no? Hay obras de Marta Minujín muy interesantes, también ahora la vamos a nombrar a ella, donde el arte traspasa el cuadro, el marco, ¿no? Y pensar en estas instalaciones es increíble. Por ejemplo, se me ocurre que si vamos a trabajar, estuvimos leyendo cuentos de terror y vamos a trabajar las muestras de los cuentos de terror que crearon los chicos, para eso pueden haber hecho tapas con algunas cuestiones de arte visual. También pienso que podemos decorar el aula y en este decorar el aula vamos a trabajar lo que efectivamente es una instalación artística. Pero no es que la vamos a hacer y ya. Vamos a investigar. Investigadores, fíjense que lo voy nombrando mucho. Investigar qué es una instalación, qué busca transmitir una instalación, cómo debo hacer una instalación. Pensar de forma conjunta con los chicos, hacerlos partes de estos proyectos. ¿Qué debo utilizar? ¿Qué telas? ¿Qué música? ¿Qué colores? ¿Cómo dispongo el aula? ¿Cómo la preparo? Separar en grupos y pensar dos proyectos de instalación, luego debatirlos. Es muy importante que el estudiante sea activo. Siempre hablamos de un estudiante activo, activo. Bueno, ¿cómo efectivamente hacemos que sea activo en sus propias prácticas pedagógicas? Nosotros proponiendo, guiando y que el estudiante sea quien tome las riendas muchas veces y que tome decisiones, ¿no? Por votación, por democracia, que se voten dos proyectos posibles para decorar, si vamos a trabajar los cuentos fantásticos o vamos a trabajar los de terror, cómo voy a llevar esos cuentos adelante, puedo separar el aula en dos y pensarlo de manera distinta. Hay muchísimas cosas para pensar en base a los lenguajes artístico-visuales. Bien, y por último tenemos la música, como un lenguaje artístico que está desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, que está en nuestros recuerdos, que evoca sin lugar a dudas emociones. Piensen en las canciones que cantaban de niños, en las canciones que veían en sus programas favoritos de niños, que cantaban sus familias, que cantaban en la escuela. La música es sin lugar a duda memoria. Entonces, trabajar con la música eh, evoca emociones, pero infinitas, y pensar trabajarlas desde las ciencias sociales, desde las prácticas del lenguaje, ¿por qué no desde las ciencias naturales? Pensar los sonidos que se escuchan en cada región, cuál es la música particular de cada barrio, cuál es la música particular de cada país, de cada provincia, cuál es la música que se escuchaba en 1810, cuál es la música que se escucha hoy, qué cambió, cuál es la música que se escuchaba en dictadura, cuál es la música que no se podía escuchar en dictadura y por qué. Hay algo en lo musical que nos permite transversalizar todos los periodos históricos. Les diría, nos permite transversalizar todos los géneros literarios, nos permite pensar en los sonidos de la tierra, en el sonido en el sonido del espacio. Y por eso les propongo cartografías sonoras, que es esto, ¿no? De las regiones. Y lo pueden armar con los chicos tranquilamente, hacer mapas con QRs y que se escaneen en alguna feria y ahí lo lleve a músicas, armar una playlist en Spotify, armar una playlist en YouTube, armar una playlist ya en algún CD quedó viejo, quizás en algún pendrive, quizás armar algún video con ellos, crear instrumentos musicales y poner en juego las prácticas artísticas visuales. Eh, Ahí queda en pura imaginación. Yo acá hasta encontré unas guitarras que me pareció una locura. Armar una muestra de música y crear obras artísticas, ver en qué obras artísticas se trabaja la música, Petoruti, por ejemplo, en la Argentina. Se me ocurren muchísimas ideas. ¿Cuál es la importancia de la música en nuestro país? Los cantos de cancha, los cantos de marcha, los cantos de los partidos políticos, los cantos, millones, millones de cosas. María Elena Walsh, hay muchísima música, Mercedes Sosa, para trabajar en el aula y en profundidad. Música que El Pozo, pienso, la canción El Pozo, que nos hace pensar en la tierra, en lo natural, que nos conecta con esa parte, ¿no? Muy interesante trabajar la música transversal a las áreas. Y
Esto permite que los estudiantes estén atentos y transiten las propuestas didácticas de otra manera. No es leer y contestar, es escuchar una canción y pensar. Es escuchar una canción y crear una canción. Es escuchar con tu familia la música que escuchaban en su casa de niños. Conecta desde otro lado a la infancia para llevar adelante y el conocimiento, estoy 100% segura, queda mucho más arraigado. Se hacen conocimientos situados, conocimientos que perduran. Les dejo a partir de ahora algunos artistas que fui buscando, encontrando, que conozco, argentinos que trabajan eh, diversos tipos de artes, desde instalaciones en la naturaleza hasta instalaciones en el cielo, en estructuras enormes, hasta cuadros pequeñitos que trabajan con la naturaleza, que trabajan con los pueblos originarios. Bueno, acá les traigo algunos. Eh, bueno, acá tenemos a Tomás de Tucumán, es increíble este artista, increíble, tiene unos jardines colgantes, unas cosas, él hace arte con la naturaleza. Vayan a buscarlo porque es muy, muy, muy interesante y nos permite esto que decíamos al inicio, reflexionar sobre el mundo. Bueno, él nos permite reflexionar sobre el planeta y el cuidado del mismo. Andrea, que hace videos y fotografías, también Andrea Juan, nos permite pensar cómo, bueno, miren, por ejemplo, se ve ahí el cambio climático. Y los colores en la naturaleza y cómo el cambio climático está afectando. Recuerden que el arte es un modo de luchar también, ¿no? Es un modo de comunicar. Eh, Molinari, que tiene unas cuestiones visuales increíbles y unos trabajos con fotografía y pueblos originarios que son dignos de admiración. Acá nuevamente las instalaciones, tenemos ahí con esta artista que también podemos decir jardinera en un punto, ¿no? También habla del cambio climático y la naturaleza, como si estamos viendo, por ejemplo, en ciencias sociales, yo voy pensando ideas, lo rural y lo urbano, cómo en lo urbano hay una relación con la naturaleza, ¿no? Cómo terminamos adaptando, miren por su ventana un segundo y yo acá veo edificios y árboles, todos juntos y mezclados. Bueno, cómo la naturaleza, y una paloma que se asoma a mi balcón, cómo la naturaleza se pone en juego con la ciudad y el ambiente, la diferencia entre ambiente. Es muy interesante pensarlo también desde ese lenguaje artístico. Y podríamos tranquilamente hacer un concurso de fotografías con los chicos, que muestre cómo la naturaleza y lo urbano se mezclan y están en conjunto y cuándo gana uno más que el otro. Y que si es una cuestión de ganar o no, es una cuestión de ambiente. Ahí muy, muy interesante eso, me parece, ¿no? Después, bueno, tenemos obras que atraviesan la memoria, la política, que nos permiten repensar entre lo ausente, entre las emociones de tristeza, entre aquello que no está. Otra posibilidad de trabajar otro lenguaje artístico son los telares. De años, un lenguaje artístico de años, años y años, que me parece que podríamos retomar para trabajar en la institución educativa y darle una vuelta de tuerca. Acá nombramos a Mónica, una artista actual, pero hay formas diversas de trabajar con el arte textil y con telares. Podría ser tranquilamente hacer un telar, investigar, buscar cómo es que se hace, qué culturas trabajan con telares, cuál es la intención. Veía una vez un video de una docente que hizo una bandera argentina con un telar. Me pareció súper creativo, súper distinto y trae consigo un sentido importante, ¿no? De la construcción de lo que es un telar, de las culturas que trabajan con tela. Nuevamente volvemos a lo mismo, a la investigación por detrás, no simplemente el hacer, sino qué hay detrás de esto y de cómo trabajarlo de manera profunda y didáctica en el espacio áulico.
Recién mostraba muchos de los artistas argentinos y creo que con ello hay una intención real en mostrar que nuestro país no es únicamente el barrio donde habitamos, sino la gran extensión que tiene con los grandes paisajes, con sus grandes sonidos, sus músicas, su arte, artistas, grandes artistas a lo largo del país, escritores, músicos, personas dedicadas a la danza, que nos permiten explorar y conocer la Argentina federal desde otro enfoque, ¿no? Una Argentina con una diversidad de propuestas artísticas y personas muy hábiles, muy capaces, muy trabajadoras, muy productivas, que han creado material increíble y que trabajan en otros países y que hacen muestras en nuestro país también. Me parece muy interesante verlos de ese lado. Y les traigo a partir de ahora algunos artistas que no necesariamente son todos argentinos. Carpinteros, si no me equivoco, el grupo Carpinteros es cubano, si no me equivoco, puede que me esté confundiendo. Eduardo Basualdo, increíble sus obras, estuve leyendo, trabajan una profundidad, también impactante, búsquenlo. Tiene unas obras como si la lava se agarrara a la gente y hay mucha tristeza, mucho para pensar, mucho de lo introspectivo también. Y pensaba, por ejemplo, que cómo trabajar las emociones desde la ESI, ¿no? Desde la educación sexual integral, donde en vez de trabajar el monstruo de los colores o en vez de trabajar las emociones solo comentando situaciones, podemos explorar artistas que trabajen en profundidad la soledad, que trabajen en profundidad la tristeza, que trabajen y que muestren la alegría, el vínculo de familia, que muestren el desagrado con la sociedad, con el cuerpo, la visión del cuerpo. Pienso en Picasso, pienso en Berni, pero un millón de artistas, artistas plásticos, pienso, que nos invitan a mirar ese mundo, ¿no? Como el grupo Mondongo, que no lo puse, pero increíble, es un grupo que a mí me gusta mucho, donde con materiales diversos crean unas obras extensas, amplias y profundas. Tienen una obra que se llama Entre Ríos, si no me equivoco, increíble trabajar el tema de los desaparecidos en dictadura, muy, muy interesante trabajarlos de ese lado, ¿no? Después, bueno, acá como les decía, no todos son argentinos, Cornelia Parker, fíjense esa muestra, esa intervención es de ella, esa instalación, donde fíjense que el juego es de sombras. Recién hablábamos de una instalación para cuentos de terror. ¿Por qué no trabajar una gran instalación donde a través de linternas se proyecten las sombras y eso sea la imagen a crear? O trabajar el teatro de sombras, que hacía un rato trabajamos el teatro, y pensar en la historia del teatro, ¿no? Y de todo eso puedo estar transversalizado con el diseño curricular, con la escritura. Puede ser la escritura creativa. Trabajar una obra, verla, ver qué me transmite esa obra. Por ejemplo, pienso en Frida Kahlo, muy conocida, sus obras a veces llenas de color, llenas de sentimientos muy profundos. Frida tiene obras muy interesantes en ese aspecto, ¿no? Ella en un hospital, eh, cómo su cuerpo sufrió muchas lastimaduras, muchas cuestiones que después lo plasma en su arte. Bueno, analizar eso para entender nuevamente que el arte es un modo de conocer, un modo de expresarnos, de comunicarnos. Junto con Frida, Diego Rivera tiene unos murales que hablan sobre la Revolución Mexicana dignos de mirar, leer, interpretar y con eso escribir e investigar. No es solo, no solo quedarme en la mirada, ¿no? Bien, por este lado tenemos a Marta de Minujín, que si no me equivoco ya la nombré, increíble artista argentina. Marta, recuerden el panteón que hace con libros, ahí vamos, ¿no? El capital cultural. Quizás muchos de nosotros los conocemos, pero si no se los enseñamos a nuestros niños, no. Y si no lo conocen, búsquenlo. ¿Por qué hizo ella esa obra? ¿Qué es lo que quiso transmitir con esos libros, con ese conocimiento? ¿Para quién es el conocimiento? ¿Para quiénes son los libros? ¿Solo están los libros en el conocimiento? ¿El conocimiento en los libros? Una cantidad de preguntas a partir de un artista. ¿Y qué nos transmite ella con esta nueva, con estos nuevos artes que hizo, que son estas
todos estos como colchones de colores que se entrelazan. Bueno, ¿qué nos está queriendo decir? ¿Qué podemos interpretar de esa obra? ¿Qué es lo entrelazado? ¿Qué es lo que se está gestando ahí? ¿Y por qué no hacerlo en el aula? Totalmente, total, con medias de colores. The Weather Project me gustó mucho, está en inglés, pero no quita que docentes e investigadores puedan desarmarlo y buscar y traducirlo y leer sobre ello. Es una instalación en donde al transitarla se fue tomando fotos y que salieron unas fotos increíbles. Eh, Sobre la polución del aire, trabajar el efecto invernadero, fíjense ahí todo. Y después, Diana, tenemos ahí también una obra de ella, que sí, es una foto de una instalación también con objetos y elementos de lo cotidiano. Todas cuestiones que se pueden trabajar en el espacio áulico sin lugar a dudas. Bien, y por último, le dejo a algunos otros artistas y me interesa que nos quedemos acá en la colección del MACBA y el Malva Puertos. El Malva Puertos Buenos Aires, tiene unas obras muy interesantes, un lugar arquitectónicamente increíble, muy interesante para analizar esas vasijas de barro gigantes que ven. Tiene una obra sobre el agua y el cuidado del agua y cómo el agua es oro, no sé si recuerdan de las minas. Trabajar, fíjense cómo todo se va conectando, cómo todo lo podemos trabajar. ¿Y por qué no hacer con los chicos cerámica de barro en la escuela? Convocar a alguna persona de la comunidad que sepa hacerlo y trabajarlo. Llevar algo que está en un museo a el aula. Bien, esta capacitación, esta jornada, fue una jornada de reflexión. Quizás hay mucho más para trabajar y para pensar por detrás de ella. Es una jornada que no busca dar respuestas. Es una jornada que busca dar puntapiés, ideas, reflexiones que pretendo y espero que se hayan quedado con muchas dudas y que tengan en este momento una hoja llena de ideas para llevar al aula, una hoja llena de disparadores para sus fundamentaciones, que digan, ah, esto lo puedo conectar con esto, puedo usar tal artista. Usen internet para pensar también y decir, bueno, qué artista trabaja tal temática? Y lo busco e investigo a ese artista y quizás me aparecen más. Hay mucha tela para cortar, como se dice, y es fundamental que las y los docentes planifiquemos e investiguemos, que no seamos meros copistas de un diseño curricular, que prescriptivo obviamente, obligatorio obviamente, nos va a permitir ese diseño llevar ese conocimiento, pero ¿cómo? Ahí está nuestra creatividad. Y no se olviden de fomentar esa creatividad, de dar ese espacio de juego. Son niños y niñas en edad puramente creativa. Fomentar esa creatividad, ese espíritu, ese ruido, ese desorden áulico, es mágico. No sé qué estarán pensando en este momento de lo que estoy diciendo, pero entiendo que el orden es necesario, pero también el desorden. También niños que creen, que estén pensando, que piensen con sus compañeros, que piensen con ustedes, que piensen con sus familias. Niños que traigan, investiguen aquello que les gusta y no solo lo que les gusta, sino nuevos espacios, nuevos mundos, nuevos campos de conocimientos. Esto que les decía, enviarlos a buscar a casa un libro de arte. ¿Qué libro de arte hay en casa? Y si no hay ninguno, bueno, a conseguir en la biblioteca del pueblo, de conseguir en la biblioteca de la ciudad, conseguir algún libro de arte en alguna tía, tío, vecino, abuelo, que me preste algún libro sobre educación, sobre arte, ni siquiera sobre educación artística, perdón, sobre arte, sobre algún artista. Y si no, puedo llevar algún CD viejo que quizás tenga papá, mamá en casa o abuelo, y que un CD de Soda Stereo, un CD de Rata Blanca, no sé. Y eso es arte también, ¿no? Y aceptar ese arte. Y ni hablar de la interculturalidad actual que tenemos en las escuelas. No me quiero olvidar de ese tema, porque si el arte es un modo de expresión, hay muchísimas culturas y pueblos originarios que tienen sus costumbres, sus obras artísticas, su música, su vestimenta, que hoy en día se comparten en el espacio escuela.
y se une todo eso, no es eso es por acá, yo por allá, todos unidos de manera intercultural, respetando, aceptando e incorporando ese conocimiento, ¿no? Recuerden que decíamos que el mundo cambia, se resignifica. Bueno, hoy en día tenemos escuelas absolutamente heterogéneas, absolutamente interculturales constantemente y es digno de abrazar, es digno de compartir, es digno de hacerlo de forma conjunta. Sin irme más lejos, espero que el arte los acompañe todos los días, espero que el arte sea parte de sus vidas y que puedan poner pausa y admirarlo.